Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, Vamos a dar inicio a esta charla informativa. Como nos mencionaba Tonantzin, gracias por la presentación. Pues esta plática tiene la intención de contarles de manera muy general en qué va a consistir el taller. Bueno, mi especialidad, bueno, les voy a ir compartiendo la pantalla. Si tienen problemas para visualizarla, me van avisando. Yo comencé mis estudios en nutrición clínica, tengo una licenciatura en nutrición clínica y bueno, cuando terminé la licenciatura comencé a ejercer pues durante poco tiempo porque me daba cuenta que pues no encontraba muchas respuestas a lo que las personas necesitaban en términos de tratamientos y veía que el plan de alimentación que les sugería y les diseñaba pues no tenía como mucho efecto para modificar la salud. Entonces en mí vivía cierta frustración y fue como cuando empecé a estudiar la medicina alternativa o específicamente la medicina natural. La medicina natural siendo estas medicinas complementarias, por ejemplo, la herbolaria, la medicina china se puede considerar una medicina natural, la ayurveda, la medicina tradicional mexicana, sin duda. Si nos ponemos a reflexionar respecto a las medicinas antiguas o las medicinas de origen, pues todas tienen un fundamento naturalista o natural. Es decir, las medicinas antiguas se basan en curarnos a través de la alimentación, a través de la jugoterapia, a través de las hierbas, a través de la hidroterapia o el agua, el uso del agua en general. Se usa el barro, la arena, los minerales, las semillas de tal manera que cualquier elemento de la naturaleza pues se puede convertir en una terapia, en una herramienta terapéutica. Y mucho de la finalidad de este taller es rescatar, ahorita lo vamos a ver, rescatar muchas de las herramientas de algunas medicinas antiguas para poder usarlas y dar respuesta o solución a muchos de los problemas de salud modernos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es importante primero llevar a cabo una desintoxicación. Ahorita lo vamos a ver por qué es importante desintoxicar primero. Antes de hacer cualquier cosa, es desintoxicar. Y luego brevemente, pues vamos a entender el ayuno, qué es un ayuno integral, cómo se prescribe, en qué momentos es bueno hacer ayuno. El ayuno no es para todos y no es para cualquier momento. Ahorita que está tan de moda el ayuno intermitente específicamente, yo me doy cuenta en consulta que a muchas personas les genera desajustes orgánicos, especialmente a nivel intestinal. ¿Y esto por qué sucede? Porque no lo hacen en el momento adecuado o no preparan al cuerpo para recibir un ayuno. Entonces también es importante pues saber aplicar estas terapéuticas, ¿sí? Y bueno, este tema de de la desinflamación, los procesos antiinflamatorios están muy relacionados con el eje intestino-cerebro. Ya muchos estudios recientes han demostrado la relación que existe entre el primer cerebro, que es el sistema nervioso central, y el segundo cerebro, que es el sistema nervioso autónomo entérico. Y esta relación es, si yo tengo afectado los intestinos o el segundo cerebro, pues eso tiene repercusión en el primero. Entonces se ha visto que alteraciones de intestino pueden causar emociones como ansiedad, depresión, falta de concentración, dolores de cabeza, migrañas y muchos otros padecimientos, ¿no? Y esto es por la relación que mantienen ambos cerebros. Es como si fueran un reflejo, un espejo. Uno va a afectar al otro
y los dos van caminando juntos, ¿sí? Bueno, aquí vienen mis datos de contacto si alguien quiere en algún momento preguntar algo. Y les quiero aquí compartir pues todo el contenido del taller. Recuerden que los talleres se llevan a cabo en 2 días, 2 días y medio, si no me equivoco, si no hay que alguien me corrija. Y este taller pues lo vamos a estar dividiendo en 5 partes a lo largo de estos días, en donde pues lo primero que vamos a estudiar es la fisiología del proceso de intoxicación. Ahorita en otra diapositiva vamos a ver más detenidamente a qué me refiero con esto. Vamos a estudiar y a entender cómo funcionan los órganos de limpieza. Vamos a comprender el eje intestino-cerebro, porque es importante cómo se enferma, cómo se repara y bueno, los tratamientos que existen para este eje. Y también vamos a usar el ayuno como terapia integral. En estos, tanto en tratamiento como de eje intestino-cerebro, como en lo del ayuno, vamos a ver mucho la jugoterapia, los tratamientos con jugoterapia y con alimentación vitalista. Y también está incluido aquí mucho de herbolaria basado en la medicina china y herbolaria basado en la medicina tradicional mexicana. Entonces, bueno, este es el contenido que vamos a manejar. Y hay 3 objetivos en este taller. Yo les quiero compartir por lo pronto este objetivo, que me interesa mucho que durante el taller se aprendan las herramientas básicas de la medicina natural, especialmente usado en desintoxicar al cuerpo, comprender la función del ayuno dentro de una terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Una terapéutica es un protocolo, todo un esquema específico en donde son pasos, ¿no? A ver, primer paso, corregir alimentación, dar este jugo y luego damos estas microdosis, estas herbolarias. Y así es como una serie de pasos que vamos a usar para sanar alguna enfermedad, ¿no? Eso es una terapéutica. Y está basado, estas herramientas fueron sacadas o fueron como obtenidas de lo que se ha estudiado en la naturopatía occidental, vienen también de la medicina tradicional china, medicina tradicional mexicana y nutrición clínica, que son pues de alguna manera las terapéuticas que yo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional y que de alguna manera he rescatado y que he visto que funcionan de manera práctica y sencilla en las personas, ¿sí? Entonces, esto es una ventaja porque de alguna manera todo esto yo lo he venido viendo a lo largo de más o menos 10 años de experiencia, lo he aplicado en mis pacientes y entonces ya he visto que herramientas funcionan más que otras. Entonces es como sacar lo mejor de estas medicinas y aplicarlas a lo que específicamente necesitamos, ¿sí? Eh, ¿Para qué desintoxicamos? Esta es una pregunta muy importante porque hay como herramientas que se ponen de moda, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de alimentación y naturopatía, está, ¿no? Pues que el ayuno integral, el ayuno intermitente, o de repente se pone de moda la jugoterapia, o de repente se pone de moda la dieta keto o la dieta cetogénica, o de repente hay mucha gente que escucha pues esta suplementación basada en lo que comparte Frank Suárez. Y entonces escuchamos mucho, sí, la desintoxicación es muy importante, no sé qué, pero realmente se profundiza muy poco en este aspecto de para qué vamos a desintoxicar, ¿no? Algunos médicos de la línea alópata o especialistas casi afirman que el cuerpo no necesita desintoxicarse porque el cuerpo mismo ya tiene sus propias vías y métodos de desintoxicación y que no necesita ninguna otra ayuda. Esto en parte es verdad. El cuerpo por sí mismo sabe limpiarse. Tiene
al hígado, que es el principal órgano que hace la limpieza en el cuerpo. Están los riñones que limpian las aguas del cuerpo, están los pulmones que limpian los gases del cuerpo, pero hemos llegado a un punto en la historia del ser humano en donde generamos toxinas de manera interna y además consumimos toxinas de manera externa, de tal manera que ya es demasiado para el cuerpo. Es como si a tu casa le metieras bolsas de basura todos los días o tiraras basura en tremendas cantidades en tu casa, entonces a ti ya no te da ni el tiempo ni la energía para estar limpiando, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo. Entran tal cantidad de basura y de toxinas y de sustancias químicas que el hígado ya no puede con tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos signos de intoxicación que por ahí ustedes pueden revisar en ustedes mismos es tener un problema de la piel. Puede ser desde barros, espinillas, eczemas, manchas en la piel, estos granitos que nos salen aquí, irritaciones como manchas rojas. Muchos padecimientos de la piel están relacionados con un hígado demasiado como saturado de toxinas. Pasa mucho, por ejemplo, en niños que fueron medicados demasiado en la infancia, por ejemplo, que les daba muchos problemas las vías respiratorias o muchas diarreas o infecciones y les daban mucho antibiótico. Los antibióticos quedan almacenados en el hígado, la mayor parte o alguna parte de ellos, y entonces el hígado no puede desecharlos y los va almacenando. Hay medicamentos en hígado que pueden tener hasta 20 años, ¿no? de tiempo. Entonces, es importante como darle esa ayuda al hígado, porque si no, el hígado lo que va a hacer es, a ver, estoy muy saturado con tantas sustancias, lo que hago es mandarlo a piel, esos químicos los mando a través de la piel para que no estén molestando en los órganos, o los almaceno en paquetes de grasa. La grasa en el cuerpo o el exceso de grasa siempre va a ser un mecanismo de defensa. Aquí entra mucho el tema de control de peso. Las personas que desean perder peso, es importante que lleven un proceso de desintoxicación, porque en esa grasita que se nos acumula, sobre todo a nivel de vientre, están almacenadas toxinas que no pueden ser desechadas del cuerpo y entonces es una manera segura de guardarlas. Si nosotros nos empeñamos en perder peso a toda costa, lo vamos a hacer, pero pudiera afectarse el metabolismo por lo mismo y luego vienen los rebotes y luego hay personas que por más que hagan lo que hagan no pueden bajar de peso porque el cuerpo se resiste y tiene prioridades y dice, a ver, yo no me voy a deshacer de esta grasa si no limpio primero todo este cochinero, ¿no? Entonces, la desintoxicación es fundamental para procesos de control de peso, precisamente. Eh, En cuanto a la fisiología de la intoxicación que vamos a estar viendo, digo, estos son temas muy de fisiología y de un poco de bioquímica y de metabolismo celular, que no es importante que se entienda a profundidad, al menos no ahora. Eso ya es para quien quiera como meterse más en este rollo. Pero lo que es importante en estas imágenes es que sepan que a nivel celular hay un proceso de digestión, hay un proceso de que la célula ingiere, come, digiere y luego desecha, metaboliza y desecha. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo está generando desechos y esos desechos pueden ser amoníaco, dióxido de carbono, H+, que son los hidrógenos positivos, son ácidos, este famoso concepto de acidificación donde supuestamente las células cancerígenas proliferan en medios ácidos, pues tiene que ver con un exceso de hidrógenos positivos, que son ácidos, y que
la célula, por su mismo proceso de metabolismo, está desechando. Entonces, si el cuerpo no es capaz de eliminar esos ácidos, pues se acidifica y viene un montón de descontrol, ¿no? Entonces, bueno, la intoxicación puede ser interna y externa. Es decir, que el cuerpo, por su propio proceso de funcionamiento y metabolismo, se está autointoxicando de alguna manera. La célula, por su propio proceso y metabolismo, está generando toxinas. Entonces, tanto es importante saber que nosotros por dentro nos estamos intoxicando como saber que de manera externa, a través de la alimentación, del aire, del agua que bebemos, también están entrando toxinas. Entonces, hay dos vías de intoxicación, una interna que yo genero y una externa que está entrando a través de lo que yo consumo. ¿Ok? Una de las intoxicaciones que yo más observo en consulta es la intoxicación hormonal. Cada hombre y cada mujer genera hormonas. Tenemos varias glándulas. Aquí tenemos glándulas, aquí está la glándula tiroides, aquí está el timo, las suprarrenales arriba de los riñones, tenemos el páncreas, están las células de los ovarios o los testículos en los hombres. Y entonces por el estrés y la vida moderna, mucho relacionado con estrés, empezamos a acumular demasiadas hormonas. Una de las que más se acumulan actualmente es el cortisol, que es la hormona del estrés. Esa se genera en las suprarrenales arriba de los riñones. Entonces yo me he dado cuenta en consulta que muchas personas tienen un montón de cortisol en el cuerpo, circulando en la sangre, porque se estresan mucho y porque todo el tiempo están angustiados por algo y porque hay miedo y porque hay incertidumbre y porque la economía y por mil cosas. Entonces ese cortisol está ahí y está generando estragos terribles a nivel metabólico, genera estragos a nivel también mental, emocional, afecta la producción del músculo, hace que se acumule más grasa y entonces en tanto no limpiemos esa hormona que es el cortisol y que genera de manera interna, pues no vamos a lograr mejorar los síntomas del paciente, ¿no? O de nosotros mismos en caso de que estas terapias sean para nosotros. Hay jugoterapia para limpiar el exceso de cortisol. Hay cierto tipo de alimentos que nos ayudan a eliminar el cortisol. Hay hierbas, plantas que nos ayudan a eliminar el exceso de cortisol. Entonces, las hormonas es una de las mayores intoxicaciones que hay internamente. Ya lo externo, bueno, pues todo nos intoxica, ¿no? Todo lo que es un alimento procesado, por ejemplo, el atún en lata, me voy por los alimentos que consideramos sanos. Un atún en lata tiene un montón de sustancias artificiales. Un pan integral multigrano, el que quieran, tiene un montón de conservadores. Un cereal de caja, por más sano y alto en fibra que nos vendan, también tiene muchos colorantes, saborizantes. Y el término artificial, cuando ustedes leen los ingredientes de un producto, viene saborizantes artificiales, colorantes artificiales, rojo, no sé qué. Y mucha gente no entiende o no nos ponemos más bien a reflexionar que el término artificial se les da porque son derivados de petróleo. Un saborizante artificial, no sé, sabor manzana, es una molécula sintetizada en laboratorio que es un derivado del petróleo. El color rojo de los dulces, el color rojo de los cereales, el color rojo de los yogurts artificial es una molécula derivada del petróleo. Entonces, ¿qué pasa con el petróleo? El petróleo no lo puede procesar el cuerpo. El hígado no sabe qué hacer con moléculas de petróleo. Entonces, como no las puede desechar porque no las conoces, como de, pues, ¿qué es esto? Yo no reconozco esta molécula. Lo que hace es guardarla y almacenarla y empaquetarla en grasa o mandarla a piel o mandarla a cerebro, que también pasa mucho eso. El cerebro, al ser grasa, acumula muchas toxinas. Y entonces ahí están las moléculas de petróleo y plástico en nuestro cuerpo circulando
y en tanto no le ayudemos al cuerpo a desecharlos, pues ahí se van a quedar, ¿no? Hay un estudio que demuestra, igual también en el taller vemos, les entrego todos estos artículos, estudios de los que les hablo, que demuestra que en la Ciudad de México una persona promedio de la Ciudad de México ingiere, no recuerdo si es al mes o al año, espero que sea al año, el equivalente a plástico de una tarjeta de banco, una tarjeta de débito. Entonces, digo, no tengo aquí una tarjeta, creo, pero piensen en su tarjeta de banco. Ese tamaño de tarjeta, con ese grosor de tarjeta, es la cantidad de plástico que se ingiere a través del aire, a través de los alimentos, anualmente, supongamos que es anual. Todo ese plástico está dentro del cuerpo y todo ese plástico está afectando las glándulas, está afectando los músculos, la función digestiva, el hígado, y luego no nos explicamos por qué nos enfermamos y por qué acumulamos tanta grasa y por qué estamos tan cansados y por qué no me puedo concentrar en el trabajo. Pues es que nos estamos convirtiendo en bolsas de plástico prácticamente. Y eso es importante saber desecharlo. La terapéutica de la desintoxicación, a mi gusto, desde donde yo lo veo, debería de ser una práctica de base para todas las personas. Es decir, desde chiquitos nos deberían de enseñar a cómo desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Qué suplementos, qué jugo, qué verdura, qué hierba me ayuda a estar limpiando mi cuerpo para un mantenimiento básico y conservar la salud? ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte de aquí, la de abajo, donde están estos H+, que los H+, les había comentado que son ácidos. eh, son desechos propios de las mitocondrias, por ejemplo, de la célula. Entonces, la célula está generando ácidos todo el tiempo y es importante ayudarle a desecharlos, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Y entonces acá, en los órganos de depuración, durante el taller lo que vamos a ver es cómo cada órgano de eliminación o de depuración o de limpieza debe de estar limpio, tonificado, fortalecido, ¿sí? Y siempre se empieza por hígado. El hígado es el órgano especializado en limpiar toxinas del cuerpo, sobre todo las toxinas más complejas. Entonces, el hígado, si está cansado, debilitado, muy saturado, tenemos hígado inflamado, tenemos hígado graso, pues no está cumpliendo su chamba. Entonces, de lo primero que vamos a ver es cómo hacer una limpieza de hígado con el jugo adecuado, con la hierba adecuada, con la alimentación adecuada, con la hidroterapia adecuada, este, con todas esas terapéuticas naturales que al inicio les decía, enfocado, por ejemplo, a limpiar el hígado. Y luego nos vamos a ir al colon. ¿Cómo le hago para limpiar mi colon? El colon es el que desecha toda la materia sólida que entra al cuerpo, ¿no? A través sobre todo de los alimentos. Y entonces el colon es importante que esté limpio porque lo que sucede con el colon es que como trabaja con materia sólida, que es la popó, la materia fecal, de repente se empiezan a hacer como placas en el colon, como si fueran placas muy duras, como de piedra y se empiezan a alojar en las paredes del colon. Y eso hace que se empiece a mover más lento, porque imagínense un órgano de tejido blando, como es el colon, y de repente se le empiezan a pegar plastas de excrementos casi sólido, pues obviamente no va a funcionar bien y se empieza a hacer el famoso intestino perezoso, ¿no? Y me empiezo a estreñir. Entonces, mucho de la terapia de limpieza ayuda justamente a revertir el estreñimiento. Nos va a liberar del estreñimiento. Los riñones son los que limpian las aguas del cuerpo. Los riñones son los responsables de limpiar los desechos de la sangre. Ahí es donde se genera orina. Y bueno, es como esta bomba hidroeléctrica de alguna manera que limpia todo el agua del cuerpo. Entonces también es muy importante mantenerlos limpios y vamos a ver todo un protocolo donde
pues aprendemos a hacer la limpieza. Y estos protocolos que vamos a compartir, que les voy a compartir, la dinámica que yo hago normalmente es, cada quien se va a diseñar a sí mismo su esquema terapéutico. Entonces yo, Miriam, voy a llevarme como el paso A, B, C, D, E, como de aquí a 3, 4 meses, para limpiar, fortalecer y tonificar todos estos órganos de eliminación, ¿sí? O sea, van a vivir la experiencia al final de cuentas. Y los pulmones, pues son los órganos, es el órgano encargado de limpiar el aire, los gases. Si se acuerdan en esta, les decía que una de las sustancias de desecho de la célula es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se elimina a través de los pulmones, a través de la respiración, de la exhalación. Entonces también es muy importante tenerlos limpios, tonificados y fortalecidos. Los pulmones lo que más le ataca es la flema. Y la flema, hagan de cuenta que es el equivalente a la grasa en el cuerpo, es un mecanismo de defensa. Cuando hay mucha flema es porque el pulmón se está tratando de proteger de algo. Entonces tenemos que saber de qué, limpiar la flema, clarificarla, eso es un concepto de medicina china. Clarificamos la flema para que se pueda expulsar más fácilmente. Una flema verde es una flema ya muy espesa, muy intoxicada, y lo ideal es ir logrando una flema más transparente para que pueda ser expulsada más fácilmente, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver como más brevemente el tema de sangre-corazón, porque a través de la sangre es que las células desechan sus toxinas y la sangre lleva esas toxinas pues a ser desechado, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los órganos. Básicamente vamos a ver pulmones, hígado, riñones, colon, el intestino y los demás, si acaso alguno que otro lo vamos a estar revisando, pero nos vamos a enfocar a estos de arriba. Y en cuanto al eje intestino-cerebro, en esta diapositiva pues se resume de manera muy directa lo que es el eje, ¿no? Tenemos aquí el cerebro, tenemos el intestino delgado y este que está aquí es un nervio que se llama nervio vago, lo vamos a ver en la otra diapositiva más claramente. El nervio vago es el que conecta primer cerebro con segundo cerebro y a través de ese nervio vago se da la comunicación entre los dos. Entonces, en un estado sano, normal, este eje, funcionando correctamente, adecuadamente, tiene un impacto en el comportamiento, en el estado cognitivo, que es el estado cognitivo, la forma en la que funciona mi mente, ¿no? Mi memoria, mi capacidad de reflexión, mi capacidad de enfoque, de atención. Los estados emocionales son normales. Mi umbral sensitivo al dolor también es normal. Mis niveles normales de células inflamatorias son normales también y mi microbiota es normal. Esto es cuando todo funciona bien. Cuando se empieza a alterar la función del eje intestino-cerebro, empieza a haber una alteración del estado de ánimo, del comportamiento y del estado cognitivo. Yo veo mucho en consulta personas con síndrome de intestino irritable que llegan a consulta con gastritis, acidez, colitis, enteritis, inflamación, exceso de gases, mala digestión. Todo el tiempo están así, se sienten inflamados, a veces hay dificultad para respirar de tanto que los órganos presionan a los pulmones. Y sí he corroborado que normalmente las personas con un intestino irritable tienden más, por ejemplo, al enojo, a la apatía, a la tristeza, a tener problemas como falta de concentración, porque si hay una inflamación en el intestino, hay una inflamación en el cerebro y eso me impide como tener procesos normales, ¿sí? Los niveles de células inflamatorias son anormales. ¿Qué quiere decir? Que un eje intestino-cerebro alterado me va a generar un proceso inflamatorio y me voy a inflamar y va a parecer que voy a subir mucho de peso, pero la realidad es que estoy inflamada, estoy inflamado.
Y el estar inflamado se refleja mucho como cansancio también. Un cuerpo muy inflamado pierde mucha energía vital y se siente cansancio todo el tiempo. Y bueno, la microbiota está alterada. La microbiota son los microorganismos vivos que habitan en este intestino delgado, que aquí los estamos viendo en este circulito. Es muy importante tener una microbiota adecuada, rehabilitada, es decir, que sea suficiente y que logre sobrevivir en el medio intestinal. Eso también pues, lo vamos a ver en el taller detalladamente. Aquí es donde les digo, el nervio vago conecta pues prácticamente al intestino con el cerebro y mucho está conectado a médula espinal. Entonces este digamos que es como la carreterita a través de la cual viaja toda la información del intestino delgado hacia el cerebro y viceversa. Estos dos están conectados por nervio vago. Bueno, entonces, antes de pasar a la otra, es súper importante revisar cómo vamos a rehabilitar el eje cuando está alterado. Casi yo me atrevería a decir que el 80% de las personas en México adultas tienen una alteración del eje intestino-cerebro. Algo tenemos. Por el tipo de dieta, por el nivel de estrés que manejamos, por el sedentarismo. Eh, Hay muchos malos hábitos en los mexicanos que nos llevan a que este eje esté eh, pues muy lastimado, muy alterado, muy enfermo. Entonces, rehabilitándolo, haciendo un trabajo de rehabilitación del eje intestino-cerebro, pues realmente mejoramos la calidad de vida, el estado de ánimo, el estado mental, muchísimo. Ahora sí que es como regresarle el alma al cuerpo. Entonces, los tratamientos que vamos a usar, como les decía, vamos a ver mucho la jugoterapia como tratamiento para la desintoxicación, el eje intestino-cerebro. Vamos a aprender a diseñar esquemas de jugoterapia. ¿Por qué la jugoterapia es tan efectiva? Porque estamos usando las fibras, estamos usando vitaminas, minerales, nutrientes, enzimas. Las enzimas ayudan mucho a fortalecer el eje intestino-cerebro. Son de las más efectivas. Obviamente estamos consumiendo agua a partir de la jugoterapia y todos estos elementos juntos hacen que la jugoterapia sea una alternativa muy efectiva para casi cualquier padecimiento. Es importante aprender a diseñarla y es importante aprender a prescribirla. Hay personas que no deben hacer jugoterapia. Es muy importante, por ejemplo, que la jugoterapia no sea alta en azúcares, en fructosa. Estos jugos que encontramos en las juguerías con base de jugo de naranja, que es puro jugo de naranja y luego ya le licúan el apio, el nopal y todo eso, eso es altísimo en azúcar, no nos sirve. Es una intoxicación inmediata la que vivimos cuando nos tomamos 1 litro de jugo de naranja o medio litro de jugo de naranja. Eso no se debe de hacer, eso no es jugoterapia. La jugoterapia tiene que ser baja en azúcares para que funcione, pero son justamente esos detalles que vamos a estar viendo a lo largo del taller. En la cuestión de los ayunos, que también es un gran tratamiento, para mí los ayunos es una de las terapéuticas más rápidas, efectivas, sencillas, digo, sí requiere de cierto esfuerzo, obviamente, pero es muy sencillo para la persona llevar a cabo el ayuno en cuanto a que las instrucciones son muy fáciles y se puede llevar a cabo en tanto haya voluntad. Es importante saber que hay diferentes tipos de ayunos. Aquí, por ejemplo, les pongo al menos 1, 2, 3, 4, 5. Ayuno intermitente, monodieta, ayuno prolongado, ayuno intencionado, ayuno con jugos. Cada uno de estos ayunos tienen características diferentes y pueden ser recomendados a personas distintas. Insisto, también aquí hay personas que no deberían de hacer ayunos. Vamos a ver la contraindicación del ayuno. Vamos a ver cómo prepararnos para hacer un ayuno, qué beneficios hay, qué consecuencias puede haber cuando no los hacemos bien. Y cada uno de estos, pues, en qué momento los podemos usar, ¿no?
Eh, en cuanto a herbolaria, pues vamos a ver básicamente muy enfocado la herbolaria para desintoxicar. O sea, qué hierbas limpian el hígado, qué hierbas limpian los riñones, qué hierbas limpian los pulmones y qué hierbas limpian el colon, ¿sí? Vamos a ver la herbolaria para reparar el eje intestino-cerebro. Por ejemplo, una de las más efectivas y completas es la sábila. La sábila es una de las plantas que está más enfocada en regenerar este eje. Mejora mucho la función cognitiva y mejora mucho el proceso digestivo. El romero es otro de los que reparan el eje intestino-cerebro. La hierba limón, el zacate limón también ayuda mucho. Y bueno, todo esto nos va a ayudar a revertir procesos inflamatorios. Otra de las terapias que vamos a estar viendo de manera muy general es hidroterapia, temazcal, alimentación vitalista, baño de asiento, barro, fermentos. Estas son como terapias adicionales para padecimientos muy específicos. Realmente aquí tenemos pues tres fuertes herramientas, jugoterapia y unos herbolaria. Con esas tres que manejemos y aprendamos, ya vamos a tener un arsenal muy efectivo para resolver los padecimientos que vamos a ver. Pero si además le metemos alguno de estos tratamientos, ya sea a nosotros o a nuestros pacientes, pues bueno, la terapia resulta súper efectiva y muy rápida, que es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, básicamente esto es como el objetivo del taller, lo que vamos a estar viendo. Recordarles las fechas, digo, también es bueno que nos ayuden a compartir el evento. 14, 15 y 16 en Cuernavaca. Eh, Compartan también los videos. Les vuelvo a poner aquí mis datos por si alguien quiere contactarme por mensaje, por correo, por Instagram, por Facebook. Y yo con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues dejo abierta el micro para que nos compartan. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, buenas noches. Hola. Sí, soy Carmen Polanco. Hola. Bueno, yo había escuchado que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Qué nos puedes decir algo al respecto? Ah, bueno, ya lo estuvimos viendo. Déjame te comparto la pantalla. Mira, se llama segundo cerebro en primer lugar. Déjame regreso acá. Porque el intestino literalmente tiene neuronas. En el intestino delgado hay neuronas que se conectan como en el cerebro normal, como en el primer cerebro. Por eso se le llama segundo cerebro. La otra razón por la cual se le llama segundo cerebro es porque ahí se producen neurotransmisores, particularmente serotonina y dopamina, y otro que se llama GABA. Estos tres neurotransmisores que se producen en el intestino delgado están relacionados con el estado de ánimo, también con la función, la movilidad intestinal. Entonces, si el intestino delgado produce neurotransmisores que tienen un impacto en mi estado emocional y mental, pues parece muy lógico que también sea considerado un cerebro, ¿no? Por eso es que se le llama de esta manera. Y otra cosa es que ya se ha demostrado que estos dos cerebros se conectan por nervio vago. Entonces, está súper interesante este tema porque hay muchas personas, sobre todo las personas que trabajan mucho el tema de energía y de medicina alternativa, que la intuición la tienen en el segundo cerebro. Y de hecho a nosotros nos pasa, muchas emociones las vivimos en el intestino, como de, ay, es que, no sé, me enamoré y el enamoramiento se siente en el estómago. Y dicen, ay, siento maripositas en el estómago. Me enojo y dices, ay, me cayó como patada en el estómago, patada en el hígado porque muchas emociones las vivimos en el segundo cerebro y mucha de la percepción del mundo, la intuición también viene desde el estómago. También estos dichos donde dicen de
es que piensa con las tripas o actúa con las tripas como muy, personas muy arrojadas, ¿no? Todo esto es porque también a través del segundo cerebro estamos interpretando la realidad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos son como mm, como el porqué de esta parte que se le llama el intestino segundo cerebro. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, aquí hay un mensajito, una duda. ¿Por qué en la etapa de desintoxicación la papaya y el plátano no están permitidos? En mi caso, esta es una decisión que yo como naturópata hago. No, no todos los naturópatas ni nutriólogos piensan igual que yo. Esto es una terapéutica que yo elijo manejar. Yo no pongo en mis esquemas ni plátano ni papaya porque son altos en azúcares, porque son dulces y porque no tienen una sustancia muy importante para desintoxicar el hígado, que es el ácido málico. El ácido málico es una sustancia que se encuentra en frutas ácidas, como la piña, la manzana verde, las uvas verdes, las uvas moradas, el kiwi, los cítricos. Todas estas frutas ácidas contienen ácido málico, entre otras sustancias, que le echan la mano al hígado para hacer su función de desintoxicación. Entonces, como la papaya y el plátano no lo tienen, y esas son como las dos más, pues más comunes, ¿no? No tienen esta sustancia, pero además tienen alto nivel de fructosa que nos incrementa el nivel de insulina, que también es otro rollo, es una intoxicación. Pues yo en mi terapéutica elijo no recomendarlos. No porque sean malos, digo, el plátano tiene potasio, la papaya ayuda a la digestión, pero es mejor incrementar el consumo de frutas ácidas para fines de desintoxicación, ¿sí? Y antes de beber, bueno, la otra pregunta es, antes de beber suplementos alimenticios como vitamina B, ¿es preferible desintoxicarnos? Sí, la primera fase de casi cualquier tratamiento que yo trabajo, la primera fase es desintoxicar al hígado. Y en esa primera fase yo les pido que suspendan la suplementación de vitaminas, minerales, omegas, todo lo que sean nutrientes, salvo que sea muy necesario y que sea prescrito por el médico y digan, no lo puedo suspender, ahí se deja. Pero si no es tan importante y no es tan como prioritario estar suplementando, durante un mes se suspende el consumo de vitaminas, minerales y omegas para darle un descanso al hígado. Porque también yo he visto que hay personas que están intoxicadas de tomar suplementos nutricionales que el hígado no puede procesar, entonces los está dejando ahí almacenados porque no los puede usar y el cuerpo está ahí todo saturado de vitaminas no usadas al final de cuentas. Y ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Que un suplemento o un complejo B nos puede hacer daño, pero en casos donde hay hígado graso, por ejemplo, yo no sugiero que tomen complejo B hasta que se desinflame el hígado, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la razón. Espero me haya dado a entender, Ana María, y haya respondido a tus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, pues si no tienen alguna otra pregunta, hemos terminado con la charla informativa. Ojalá y se animen a acompañarnos, no importa cuál sea el taller, al evento de Cuernavaca y pues que nos ayuden a compartir para encontrarnos muchas personas por allá. Muchas gracias por su tiempo.